bendiciones. Una vez más, vamos a retomar la clase. Pero antes de eso, quiero comentarles o retomar algunas palabras que la vez pasada tomé. ¿Qué fue? Esto fue lo que dije. Que han venido muchos textos ya a su conocimiento, que parece ser que lo que se me enseñó en la vez pasada o años atrás, pues estaba mal, y que ahora que lo estamos estudiando con la herramienta que es, ¿cuál? La hermenéutica, las reglas de interpretación, pues estamos descubriendo que hay muchas cosas que la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, pues está enseñando falsa doctrina. Se oye fuerte, se oye feo, pero es la verdad. Así es que cualquiera de ustedes, pues yo pienso que ya se están adaptando y ya saben cuando empleamos un tipo de lenguaje de esta manera. Pero los que me escuchan, los que me van a escuchar, o que les va a tocar ver el video, el hermano Leo está hablando que aquí en la iglesia donde él está, o la iglesia cristiana, tiene falsa doctrina. Sí, y ya hemos puesto como por ejemplo, que ya muy pronto lo vamos a ver en la clase de neumatología, acerca del aceite. Ustedes van a ver que algunas cosas las vamos a repetir en diferentes clases porque se debe de hacer así. Neumatología habla del Espíritu, por ende más adelante va a tocar, creo, el tema del Espíritu Santo, si es representación el aceite o no, si se unge en las iglesias o no, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero que abran su Biblia en el libro de Romanos 7 y yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes me van a responder, porque este texto, bueno, quiero que me tengan paciencia. Últimamente estoy pidiéndoles paciencia porque las enseñanzas que estamos trayendo son de textos largos. Y por ende, lo que hoy vamos a enseñar, nos vamos a enfocar en Romanos 7 del 1 al 25 y lo debo de leer todo. Para mayor comprensión del estudiante, para mayor comprensión de nuestro conocimiento. Ok, ¿lo tienen? Normalmente a nosotros se nos enseñó, bueno, antes de decir qué es lo que se nos enseñó, usted me va a decir lo que se le enseñó, de qué está hablando este texto, ¿ok? Comenzamos, luego podré decir lo que iba a decir. ¿Cómo empieza? ¿Acaso ignoráis? ¿Verdad? Voy a leer y me voy a parar donde yo vea que es necesario pararme y yo le voy a lanzar una pregunta. Dice, Danerita, por favor, guarda silencio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Esa palabra usted ya la puede ir enmarcando allí. Hablo con los que conocen la ley. Vamos a estudiar. Si se me va la hora aquí, o yo no sé, si no avanzamos mucho, no importa. Quiero que veamos a qué se refieren estos textos de Romanos 7 al 1 al 25. De ahí en fuera, pues vamos a aprender de qué se trata. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta, escuchen, por la ley, ¿a quién? Al marido, mientras éste vive. Ok, mientras éste vive, la mujer está sujeta, según la ley, al marido. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Oiga, estamos hablando de la ley, ¿ok? Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Por qué? Porque el marido ya murió. Perfecto. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley y mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley,
obraban en nuestros ¿qué? Miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Ok, estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué es la letra? La ley. La ley. Ahora entiende el por qué dice que la letra mata. Cuando usted está estudiando mucho la Biblia, los exponentes bíblicos o los hermanos de la iglesia, muy religiosamente, lo dicen cuando usted está estudiando, te invito a jugar fútbol, dale, vamos. No, estoy estudiando la Biblia. Tú pura Biblia. Desde que te fuiste con el hermano Leo, pura Biblia. Ahora ya no quiere ir ni a correr, ni a salir, ni al cine. Pura Biblia. ¿No ves lo que dice la Biblia? La letra mata. Qué bonita interpretación, ¿verdad? ¿Sí han oído ese término? Que la Biblia también lo emplea, obviamente. ¿No ves lo que dice la Biblia? La letra mata. ¿Qué significa la letra mata? Ahora sí lo comprendieron, ¿verdad? La ley mata. ¿Por qué? Porque el que no hace o vive la ley, cuello con él. Nada que ver con que tú pura Biblia, puro estudio, la letra mata, no estudies tanto, te vas a volver loco. No, mijo, no, mi hermano, al contrario. El que sabe la palabra es vida y vida en abundancia. Ok, dice la pregunta, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Ok? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, ahí va. Estos textos ya los van a ir conociendo ustedes más, lo que se nos enseñó. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Vayan entendiendo. Yo sé que es un poquito difícil comprender todo porque vamos leyéndolo, no estamos parando casi, pero espero que lo vayan comprendiendo. Está hablando de ley y está hablando de gracia, de en qué tiempo se está viviendo. Ok. Dice, ok, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunta, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Ahí va, entiendan esos términos. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Ese texto usted ya lo sabe y se siente más familiarizado, ¿sí o no? Ahí vienen los textos que están más conocidos para usted. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley sea buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en ¿quién? Ok. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, qué juego de palabras, ¿verdad? Ese Pablo era, pero... Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela
contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Romanos 1 al 7, del 1 al 25. Wow, me cansé, está muy largo. Si usted se pone a estudiar, hay mucha teología ahí, ¿verdad? Y luego Romanos, que dijimos ya en una ocasión que si la Biblia desapareciera y nos dejaran el puro libro de Romanos, con ese la hacemos. ¿Por qué? Porque en el libro de Romanos están todos los principios de cómo se debe de llevar a cabo una iglesia, una congregación, todos los principios espirituales, de dónde venimos, somos pecadores, pero quién nos rescató, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, ¿qué se nos enseñó acerca de este texto? ¿De quién está hablando? ¿De quién habla este texto? ¿O estos textos? Se entiende que está hablando de la ley y de la ley y como la justicia de Dios al mismo tiempo. Ok. ¿Qué es lo que nuestros predicadores, no solamente predicadores en los cuales nosotros estuvimos bajo la cobertura de ellos, cuando yo digo nuestros predicadores, los predicadores cristianos, ok? ¿Qué es lo que usted ha escuchado de los predicadores o nuestros predicadores acerca de este texto? ¿De quién está hablando? ¿No le ha tocado a usted escuchar a los predicadores decir, hermano, lucha contra el pecado? Porque yo entiendo, yo sé que la ley que mora en nosotros, hay una pelea entre nosotros, hay un conflicto interior entre nosotros, que a la vez quiero hacer algo bueno, pero a la vez no. ¿Se nos ha enseñado así? ¿Usted ha escuchado a algún predicador que dice eso? Yo sí los he escuchado. Yo sí los he escuchado. Que este término, que este capítulo 7, nos los han enseñado como que si estuviese hablando del hombre cristiano, del hombre nacido de nuevo, pero con una lucha interior, con la lucha interior. Y usted dice, pero hermano Leo, pero la Biblia habla de una lucha interior como cristiano. ¿Qué es lo que va a hacer usted en esta noche, hermano Leo? Va a decir que ese texto que Pablo mismo está diciendo, que tengo una lucha interior, que lo que mora en mí, que el pecado que mora en mí, etcétera, etcétera. Está tratando de decir, hermano Leo, que no está hablando del hombre cristiano, o del hombre cristiano está hablando. Ahora yo pregunto a usted, ¿de quién habla? ¿Del hombre cristiano o del hombre no cristiano? ¿Qué se nos enseñó acerca de este capítulo 7? Ese capítulo es muy interesante, hermanos. ¿Nadie? Está hablando de un hombre cristiano, ¿no? Porque dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el 6. Ok. Ya hemos dicho la importancia del estudio bíblico, ¿verdad? Que hemos venido recalcando mucho la importancia del estudio bíblico, porque a veces nos han dicho, nos han enseñado una cosa y nos han dado otra, o nos ha resultado otra. Melitón, ¿ibas a decir algo? Yo creo que Pablo aquí le habla a los hombres que sabían la ley. Okay. Porque en el último, el versículo 5 habla que ¿quién nos salvará de este cuerpo? No, habla del Señor Jesús al último, en el versículo. Ok, aquí ya tenemos un pleito entre nuestros hermanos. ¿Quién da por los que son cristianos y quién da por los que no son cristianos? A ver, César, ¿qué dices? Yo digo de que son por los cristianos, porque en mi opinión es de que está hablando de la ley. Nosotros tenemos una ley que nos dio Moisés y el Señor. Ok, perfecto.
ahora vamos a ir entendiendo, desglosando de qué se trata. Y lo van a ir entendiendo ustedes poco a poco conmigo, ¿ok? ¿Estamos listos? Hay terminologías que nos van a ir ayudando, tomándolos bien, de una interpretación buena del griego, del hebreo, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a ir comprendiendo. Dice, en este capítulo Pablo, la palabra es no hizo referencia al conflicto interior en el creyente, como muchos lo han aplicado y entendido. Porque aquí Pablo parece que cuando está hablando como de un conflicto en el ser humano. Y la Biblia sí habla de un conflicto, ¿verdad? Que es que Efesios 5. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Como muchos lo han aplicado y entendido, el apóstol describe una ley que opera en muerte por causa del pecado. Vamos a ir paso a paso. Por haberse quebrantado ciertos principios y mandamientos que Dios estableció, pero fíjense dónde, en el huerto del Edén. Voy a leer esos 3 renglones otra vez para que analice bien, porque que le caiga bien esta enseñanza a usted y la pueda asimilar, que no le vaya a hacer digestión y le caiga mal. No lo entendí, no. En este capítulo Pablo no hizo referencia al conflicto interior en el creyente, como muchos lo han aplicado y entendido. El apóstol describe una ley que opera en muerte por causa del pecado, por haberse quebrantado ciertos principios y mandamientos que Dios estableció en el huerto del Edén. Y entramos en materia. Pablo está presentando su experiencia, ahí va, como judío queriendo agradar a Dios. Porque si usted va y habla con un ministro, un pastor, ese pastor le va a decir que el capítulo 7 del libro de Romanos está hablando de un hombre cristiano. Pero vamos a ver si es cierto. Pablo está presentando su experiencia como judío queriendo agradar a Dios por medio de las obras de la ley, lo cual nunca pudo, porque se consiguió con una ley superior, que es la ley del pecado, que lo condujo a la muerte. Ya estamos entendiendo el asunto. Está hablando de una ley que se activó en el huerto del Edén, que por causa de la desobediencia de Adán, pues viene esa ley, se activa, y que yo, por más que quiero hacer obras para obtener salvación, eso nunca va a pasar. Entonces, lo condujo a la muerte. Debemos aclarar que el término ley tiene en este pasaje 2 aplicaciones. El término ley en este pasaje. ¿En qué pasaje? Romanos 7, de 25. Ah, ok. Eso sí están en el asunto. 2 aplicaciones. Una se refiere a la ley mosaica. ¿Cuál es la ley mosaica? ¿Cuántos mandamientos tuvo? 613. Sí, siempre nos vamos con los 10 mandamientos, pero recuerden que ¿cuántos son los mandamientos? Son 613, no se les olvide. Que de hecho, o sea, la respuesta puede ser buena. ¿Cuántos mandamientos hubo cuando hablamos de Moisés específicamente? ¡Pum! Son 10 que se encierran todos, pero cuando hablamos ya, ¡pum!, exegéticamente, ¿cuántos fueron? 613 mandamientos. Ok. El primero se refiere a la ley mosaica y la otra hace referencia a un principio que tomó fuerza sobre la humanidad por causa de haberse violado el mandamiento de Dios en el Edén. Ok. Cuyo principio condujo al hombre a la muerte por causa del pecado. ¿Cuál fue ese principio?
A este principio Pablo lo denomina y lo caracteriza como una ley que está inherentemente en el hombre. Desde el día que este hombre llamado Adán peca con su mujer, viene esa ley inherentemente que está en el hombre, de la cual por sí solo no se puede librar, que es el pecado, y que lo conduce e impulsa en algunos casos en contra de su voluntad. Y eso se llama ¿cómo? Pecado. ¿Ok? A la práctica del pecado que lo lleva a la muerte. Es decir, es un principio mediante el cual el pecado ejerce su influencia. Y a pesar del deseo de hacer lo recto, es dominado, a hacer lo malo, siendo la muerte el efecto y su fin. ¿Ok? Hay algunos términos que aparecen en el capítulo antes mencionados, en el capítulo 7 de Romanos, que están totalmente en contraste con la nueva naturaleza que Dios puso en el hombre regenerado. Ahorita, yo sé que ahorita tanto que estoy leyendo así, pero cuando lee los términos, entonces cuando usted va a hacer, wow, ahora entiendo, oh, qué bueno es estudiar, porque vamos a ir dando los términos, porque si nos quedamos hasta aquí no hemos dicho nada. Hasta aquí, ok, bueno, pues no he descubierto. Mal, el hermano Leo dice que ese capítulo no se refiere al hombre nacido de nuevo, ok, porque así no lo han enseñado, que a eso se refiere. Bueno, hay algunos términos que aparecen en el capítulo antes mencionado que están totalmente en contraste con la nueva naturaleza que Dios puso en el hombre regenerado. Estos términos nos dan credibilidad para afirmar que Pablo en el capítulo 7 de Romanos no se está refiriendo al creyente, sino al hombre caído en Adán, queriendo agradar a Dios por las obras de la ley, pero por su naturaleza de pecado, que estaba en contraste a la ley, no lo pudo hacer. Pasemos a definir estos términos. Son muy importantes, anoten. Vendido al pecado. Vendido al pecado. El término vendido al pecado, ya lo leímos, ¿verdad? Ahí venía ese término, vendido al pecado. Romanos 7:14. Literalmente, destinado. ¿Qué es lo que significa este término? Vendido al pecado significa literalmente destinado y marcado para hacer el mal. Este es el sentido que tiene el término vendido. Oh, wow. Destinado y marcado para hacer el mal. Eso se refiere a vendido al pecado. Si lo leemos de la versión amplificada, lo dice de esta manera: soy un hombre de carne vendido como esclavo al pecado, a fin de que esté bajo su dominio para hacer el mal. Esa es la versión amplificada. ¿Ok? Búsquense una Biblia, versión amplificada, una Biblia al día, etcétera, etcétera. ¿Ok? Dios habla hoy, hay una versión en que Dios habla hoy también. La que fue muy vendida mundialmente fue la versión internacional, nueva versión internacional. Pero para los que no lo saben, abro paréntesis, es necesario que lo sepan. La Biblia, nueva versión internacional, fue muy vendida e incluso muchos de nosotros la usamos por vía cibernética, internet. A mí me tocó sacar pasajes, pero resulta que la Biblia nueva versión internacional, el dueño de esta Biblia es un multimillonario. Este multimillonario tiene nexos con el Vaticano. A él se le han dado, ¿cómo se le llama? Premios o reconocimientos como el caballero de Malta, que son reconocimientos que el Vaticano usa. Este hombre es el dueño del canal Fox, que estuve por ahí haciendo de unas investigaciones. Creo que Fox, ¿sabe qué es lo que significa Fox? 666.
El dueño es masón, grado 33. El dueño también tiene una compañía pornográfica. Y usted pregunta, ¿por qué el dueño de la Nueva Versión Internacional también es dueño de una compañía pornográfica? ¿Y qué tiene que ver con anexos con el Vaticano? Recuerden que el libro más vendido en el mundo se llama la Biblia. Esa es una. El millonario quiere más dinero. Ahí está una, la ambición. Pero como este trabaja para el Vaticano, es masón, el masón es satánico. En pocas palabras, cuando oigan un masón grado 33, 30, 31, etcétera, etcétera, cuando usted entra, usted puede ir a una iglesia masona, no le van a decir quién es su Dios verdaderamente. Conforme va avanzando, llega un momento donde ellos le dicen, ¿sabes qué? Ya estás aquí. Casi todo es secretismo, todo es secreto en la masonería. Pero llega a un lugar donde usted pacta y ya le dicen, a quien adoramos aquí se llama Lucifer, luz. Por eso para ellos la Estatua de la Libertad es muy importante. Estados Unidos está lleno de masonería. La Estatua de la Libertad no es tanto libertad, sino es una diosa, la portadora de luz. ¿Qué significa? ¿Quién fue el portador de luz? Satanás. Y ahí va, y podemos seguir, hay muchas cosas, ¿ok? Entonces, este hombre es dueño de la Nueva Versión Internacional, la cual, para terminar lo que quería decir, la cual le han extraído varios versículos importantes. Usted puede, bueno, después otro día, usted me pregunta cuáles, porque aquí no los tengo. Hermano Leo, ¿qué versículos le han quitado a la Biblia, a la Nueva Versión Internacional? Entonces yo le puedo compartir donde quitan la deidad a Cristo, donde Cristo no sé, que no es el Salvador, o que Cristo no vendrá de vuelta, ese tipo de textos. Así es que está manipulada la Nueva Versión Internacional, ¿ok? Entonces, eso es para que ustedes se den cuenta que no todas las Biblias son aptas para cualquier persona, e incluso para los principiantes, ¿ok? Esa fue una información que es necesario darle. Bueno, seguimos. Si aceptamos que Pablo en Romanos 7 hace referencia al creyente como explicamos lo dicho por Pablo en primera carta a Corintios 6:20 y 7:30, que es el don de Dios, que dice que nosotros, la iglesia, fuimos comprados por Cristo. Apunte esa cita, 1 Corintios 6:20. Si aceptamos que Pablo en Romanos 7 hace referencia al creyente como explicamos lo dicho por Pablo, en 1 Corintios 6:20 y 7:30, se dice que nosotros, la iglesia, fuimos comprados por Cristo. Debemos ponernos de acuerdo en algo: o somos vendidos al pecado o somos comprados por Cristo. ¿Alguien tiene primera carta a Corintios 6:20? Amén. A ver, léelo por favor. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, porque habéis sido comprados por Cristo. Pero ya vimos que en Romanos 7 nos está hablando de que Pablo dice que fue vendido al Pecado. Ok, por eso hay que ponernos de acuerdo. O la Biblia está mal, o lo que nos enseñaron está mal. O Pablo está vendido al pecado, o fuimos comprados por Cristo. ¿Dónde se queda usted? ¿Qué quiere? En 1 Corintios. Sí, bueno, ahí sí nos queremos quedar, ¿verdad? Y obviamente todos vamos a decir en 1 Corintios. El punto a tratar aquí es donde no nos donde se quiere o donde no se quiere quedar. El punto a tratar aquí es de que cómo me han enseñado Romanos 7, del 1 al 25. Me lo enseñaron que estaba hablando del hombre cristiano que tenía una lucha interna. Ay, lo que quiero hacer no lo hago, etcétera, etcétera. Estamos descubriendo que no se trata del hombre cristiano en Romanos 7, del 1 al 25. Vamos a seguir. Ok. Además de esto, la expresión vendido al pecado
está en contraste con la redención que indica comprar o pagar. Recuerden que fuimos redimidos.